Trabajar en el turno nocturno está lleno de sorpresas inesperadas, pues mucha gente asegura haber tenido algún encuentro paranormal a altas horas de la noche. Y hoy te voy a contar varios relatos que nos han enviado a Estación Siniestra. Mi nombre es Santiago, y comencemos con la primera historia que nos lleva a un antiguo Xochimilco. Esto me lo contó mi abuelo una sola vez, una noche en la que el insomnio lo atrapó. Me lo dijo con mucha seriedad, pero su voz temblaba en ciertas partes, como si lo que hubiera vivido aún estuviera fresco en su mente. Yo solo soy el nieto de un panadero, pero esta historia nadie más la supo fuera de la familia, hasta hoy, que se las voy a contar a ustedes. Mi abuelo se llamaba Lauro. Fue panadero desde los 17 años, allá en el Xochimilco antiguo, donde las calles aún eran de tierra y las casas parecían hechas de adobe y otras aún tenían techo de paja, un Xochimilco rural. En su época no habían hornos eléctricos ni esas máquinas actuales para la panadería. Antes el pan se hacía con las manos, con la madrugada encima y el frío comiéndote. Ellos tenían un horno de piedra en el patio y se levantaban a las 3 de la mañana para empezar a preparar la masa del bolillo. Una noche de octubre de 1949, su padre cayó enfermo por una gripa, así que le tocó a él levantarse solo para trabajar. La neblina era espesa esa madrugada porque el frío ya estaba llegando. El silencio era tan profundo esa madrugada que se escuchaban los chillidos lejanos de los guajolotes de los vecinos y uno que otro perro ladrando a lo lejos. Mi abuelo salió esa madrugada al patio con la segunda tanda de bolillos para meterlos al horno y sacar los otros. Y fue entonces cuando sacó la primera tanda que lo escuchó. Era un caballo acercándose, a paso lento, casi elegante. El patio estaba descubierto o daba a cualquier calle, y claramente se escuchaba que el sonido venía desde enfrente, pero no se veía nada. Escuchó cómo aquel caballo se paró enfrente de él, pero no se veía nadie, hasta que volteó hacia atrás y lo vio. Un hombre alto. No era del pueblo, pues todos se conocían y él no era de ahí. Él estaba vestido con un traje negro bordado en plata, sombrero ancho y oscuro, montado sobre un caballo tan negro que parecía tragarse la luz. Además era más grande y robusto que cualquier otro caballo. Pero lo más extraño eran sus ojos. Le brillaban. Mi abuelo los describía como el color de una leña ardiente. Aquel hombre de un salto se bajó de su caballo haciendo sonar todo su traje y sus espuelas, y con voz educada le dijo: «¿Tiene pan calientito, compadre?». Mi abuelo, nervioso al escucharlo, le dio uno de los bolillos recién salidos del horno. Aquel hombre lo partió y el pan estaba hueco, sin miga, vacío. Aquel charro lo miró fijamente y le dijo: «Así estás tú por dentro, vacío. Horneas pan pero no sabes por qué vives. Ya te cansaste del esfuerzo, ¿verdad? De la pobreza y de la soledad». Mi abuelo simplemente se quedó callado y bajó la mirada. Entonces el charro dio un paso al frente y le ofreció un trato. «Dame tu alma y te daré lo que mereces. Dinero en el bolsillo, mujeres en la cama, panaderías por toda la ciudad. Solo dilo y será tuyo». Mi abuelo retrocedió. El miedo le subió al pecho y no podía hablar, pero la respuesta ya la tenía clara. Titubeando le dijo: «No». Fue todo lo que pudo decir y se echó a correr hacia el altar de la Virgen de Guadalupe que su madre había mandado colocar hace años atrás, al fondo del patio. Pero correr no fue tan fácil. Apenas comenzó a avanzar unos pasos, el charro se le aparecía otra vez al frente, sonriendo, burlón. Apenas lo dejaba atrás y otra vez se le aparecía.
No puedes correr de mí, Lauro. Acepta el trato y serás feliz. Mi abuelo se desvió entre las tinas de masa, trompezó, se raspó las manos, pero no dejó de correr. Y cada vez que lo hacía, el charro aparecía otra vez adelante, riéndose, con el sombrero en la mano y fuego en las botas. Vas a huir toda tu vida, Lauro. ¿Hasta cuándo vas a vivir con miedo a no tener nada? Esas fueron las últimas palabras que escuchó. Por fin llegó al altar, se arrodilló llorando y comenzó a rezar. Rezaba el Ave María entre dientes, mientras la risa de aquel charro se escuchaba por todo el patio, alejándose. Y luego, silencio. Cuando levantó la mirada ya no había nadie. Solo se escuchaba cómo el caballo se alejaba, mientras los perros de las calles se volvían locos ladrando y aullando. Mi abuelo nunca aceptó ese pacto, pero desde ese día nunca más horneó a solas. Todos los bolillos que hacía desde entonces los hacía feliz sin renegar del por qué tenía que trabajar desde la madrugada. También cada 12 de diciembre sin falta ponía flores blancas a los pies de la Virgen. Decía que uno no se hace panadero para hacerse rico, sino para alimentar al que tiene hambre. Esta fue la historia de mi abuelo, y no quería que se perdiera entre mi familia nada más. Hola, buenas noches, Estación Siniestra, me llamo Carla. Y esto que me pasó fue en el 2019, cuando trabajaba en una bodega horrera aquí en el Estado de México. Tenía 23 años y me acababa de mover al turno nocturno por necesidad. La paga era un poco mejor, pero desde la primera semana supe que algo no estaba bien en esa tienda. Pues primero los trabajadores decían de una niña fantasma, y creo que la vi. Una ocasión, poco después de medianoche, me tocaba hacer el conteo en la sección de abarrotes. Estaba sola en el pasillo 8 escaneando códigos cuando se me cayó el celular y rodó hasta quedar abajo de un estante. Me agaché para buscarlo y agarrarlo, y desde ahí, a ras de suelo, podía ver el otro pasillo por completo a través del hueco. Y fue entonces que los vi. Unos pies descalzos. No se movían, solo estaban parados. Eran de una persona pálida, casi gris, y desde los tobillos le chorreaba algo negro y espeso. Era como si fuera brea o chapopote. Me congelé. No podía ver más arriba, pero sabía que alguien estaba del otro lado del pasillo. Tal vez alguien haciéndome una broma. Pensé, pero cuando rodeé el pasillo, estaba vacío, y ningún rastro de aquella cosa que les corría. No dije nada esa noche. Pensé que era mi mente, mi sueño. Pero días después pasó algo peor. Eran las 2 de la mañana. Estábamos en el pasillo de limpieza, 2 compañeros y yo, platicando, cuando vimos pasar a una mujer con un niño agarrados de la mano por el pasillo del fondo. Eso no fue bizarro. Ella estaba normal. Llevaba un vestido rosa, un bolso grande y caminaba tranquilamente. El niño iba de la mano como si fueran de compras en un día normal. Todos al verlos nos quedamos fríos. La tienda ya estaba cerrada desde hace más de varias horas. Uno de mis compañeros les gritó: «Señora, ya no puede estar aquí». Aquella mujer no respondió y ni siquiera volteó. Solo dobló hacia el pasillo de detergentes. Los 3 corrimos hacia allá. Pero cuando llegamos al pasillo, estaba vacío. No había forma de que se salieran sin que los viéramos. No se escuchó ninguna puerta, no hubo pasos, simplemente se esfumó. Nos quedamos los 3 con cara de susto, sin saber qué decir. Era una mujer agarrando a su hijo. No se veía como un fantasma o algo así. Decidimos decirle a los de seguridad y vieron las cámaras.
Nos las enseñaron, pero no se veía nadie. Esto fue lo que me sucedió. Espero les haya gustado y buenas noches. Antes de continuar, audiencia, si les están gustando los relatos, deja tu like, comparte el video con algún familiar o amigo y suscríbete. Ahora sí, continuemos. Hola Santiago, me llamo Martín, y esto que voy a contar sucedió hace casi 20 años, cuando apenas yo tenía 19. Fue uno de mis primeros trabajos formales, y la razón por la que hasta el día de hoy no puedo ver una gasolinera sin que me dé un escalofrío. Era el año 2005. Recién había terminado la preparatoria y necesitaba el dinero. Me ofrecieron chamba como despachador en una gasolinera vieja, en una carretera rumbo a Toluca. Al principio todo iba bien. Los primeros turnos eran de día, gente amable, camioneros, viajeros, todo normal. Pero como suele pasar, uno de los compañeros tuvo un problema familiar y me pasaron al turno de la noche. Me dijeron que solo sería por un par de semanas. Pero ya desde la primera noche supe que eso no iba a ser nada fácil. Solo estábamos mi compañero Rogelio y yo. Él ya era veterano, llevaba años en ese lugar, y desde el principio noté algo raro con él. Como que no hablaba mucho, y sobre todo tenía la costumbre de irse a dormir al baño de mujeres. Decía que ahí no molestaban. Yo me quedaba solo, barriendo, acomodando cosas o simplemente viendo las horas pasar en el reloj. Una de esas primeras noches, mientras Rogelio dormía en el baño, como siempre, me tocó escuchar algo que me heló la sangre. Estaba limpiando mi lugar cuando escuché un llanto. Era bajito, como si se estuviera conteniendo, y venía justo del baño de mujeres, donde supuestamente estaba mi compañero. Fui despacio, no quería asustarlo, pero cuando me acerqué a la puerta, me di cuenta de que el llanto no era de un hombre, sino de una mujer. «Hola, ¿todo está bien?», dije. Aquel llanto cesó y entonces escuché cómo alguien jalaba la cadena del inodoro. Pero nadie salió. Me armé de valor, abrí la puerta despacio y me asomé. El baño estaba vacío. Ni Rogelio ni nadie. Al regresar a la estación, Rogelio ya estaba ahí como si nada, tomándose un café. Le pregunté si había estado en el baño y me dijo que no, que se había quedado dormido en la bodega. No le dije nada más, pero esa noche no pude cerrar los ojos. Después de ese suceso pasó un mes. Aquel suceso paranormal ya lo había olvidado. Hasta que una madrugada, como a las 3:20, mientras barría el área de la gas, sentí un escalofrío brutal. De esos que no son de frío, sino de algo más. Me quedé quieto, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no entendía. Y entonces lo sentí. Era una mirada. Volteé hacia la carretera y ahí estaba. Un hombre, de pie, justo del otro lado de la carretera. Medio bajito, delgado, afroamericano, vestido con un traje negro muy elegante. Su saco ondeaba con el viento, como si acabara de salir de algún funeral. Pero no se movía. Solo miraba al piso, sin levantar la cabeza ni un solo segundo. En la mano derecha tenía como un garrafón. Seguro viene por gasolina. Se le ha de haber quedado el carro, pensé. Lo observé cómo comenzó a caminar directo hacia el asfalto. Y fue ahí cuando escuché el sonido. Un camión venía a toda velocidad.
Sus faros iluminaron la figura del hombre en medio de la carretera, y él no hizo nada por quitarse. Pero los faros también me mostraron algo. Estaba todo lastimado. Parecía como si lo hubieran arrastrado. Él siguió caminando como si no hubiera escuchado el claxon del tráiler. Y fue entonces cuando el tráiler no logró frenar y le pegó de lleno. El golpe fue seco, desgarrador. El conductor frenó con todo lo que tenía. Las llantas chillaron, derrapando al menos 20 metros. Yo solté la escoba y corrí hacia él. El trailero también bajó corriendo, gritando. Cuando nos encontramos, él me dijo muy asustado que él se había atravesado, que él no tenía la culpa. Le dije que se calmara y comenzamos a buscar por todos lados. Primero debajo del tráiler, pero no se veía nada. Buscamos con las lámparas entre los matorrales, al frente de la carretera, hacia atrás, hacia los lados. Pero no se veía nadie, ni cuerpo, ni rastro. El conductor temblaba con los ojos desorbitados. Era un niño. ¿Qué hacía un niño a esta hora?, me decía. No era un niño, era un hombre. Él seguía con la idea de que un niño se le había atravesado, un niño de no más de 4 años. Buscamos algún rastro en las llantas, pero estaba todo limpio. Mi compañero nos vio y nos ayudó a buscar también durante varios minutos, pero fue en vano. Los tres nos sentamos a tomar café, en silencio, mirando hacia la nada. Media hora después, platicando, nos dimos cuenta que habíamos visto un alma en pena. El trailero se subió a su camión y se fue. Yo terminé mi turno como pude. Esa fue mi última noche en el turno nocturno, pues el compañero que se había ido había regresado. Aquel compañero llevaba años trabajando ahí, y me contó una vez que en esa carretera suceden muchos incidentes. No sé si fue eso, o si fue otra cosa que simplemente se manifestó esa noche. Lo que sí sé es que desde esa noche nunca más quise aceptar el turno nocturno. Mis compañeros de ese turno me contaron muchas cosas y espero mandártelas. Muchas gracias por escucharme. Mi papá se llamaba Juan Daniel García y durante más de 5 años fue velador del cementerio de San Jerónimo Coyula, una localidad en Puebla, donde la muerte se respeta. Esta historia la supe por él, y me juró que todo lo que voy a contar aquí pasó tal cual, una madrugada del 2008. Mi papá era un hombre terco, de esos que dicen que el miedo no existe, que los fantasmas no son reales, que las brujas son solo cuentos, hasta que les toca vivirlo. Cuando comenzó a trabajar en ese cementerio no era raro encontrar fotografías enterradas, muñecos con alfileres, frascos con cabello, cosas turbias. Mi papá decía que las brujas venían en la madrugada a enterrar sus trabajos, pues lo enterraban ahí porque la tierra que guarda a los muertos también guarda secretos oscuros. Pero hubo 2 noches que le marcaron la vida. La primera fue una madrugada pasadita de la 1 de la mañana, mientras estaba cenando en el cuartito de lámina que le servía como caseta. Él siempre dejaba la puerta abierta hacia la calle por si algún vecino necesitaba algo. Así que estaba cenando con su tamal de rajas mirando hacia la calle, cuando de pronto vio como una sombra se adentró al cementerio. Escuchó un chillido fuerte, grotesco. Miró más detenidamente entre las tumbas y vio un cerdo. Pero no era un cerdo cualquiera. Era negro, enorme, con las patas largas. Aquel cerdo se comenzó a meter entre las tumbas y comenzó a gritar. No gruñir, gritar como si fuera un humano.
Mi papá salió corriendo con su lámpara y su palo y trató de espantarlo. «Órale, fuera de aquí, cochino del demonio», le gritaba. Pero aquel animal no se iba. Se le quedaba mirando como enojado. Mi papá entonces le dio con el palo fuerte en el lomo, luego otro y otro más. Al tercer golpe el cerdo chilló como humano y salió corriendo hacia la barda, por donde desapareció. Mi papá regresó temblando al cuarto, pero no temblaba de miedo. Había sido muy extraño, pero no tenía miedo. Sin embargo, lo peor vino a las 6 de la mañana, cuando su turno ya iba a terminar. Uno de los vecinos, un viejito que vivía cruzando el panteón, llegó agarrándose la espalda. «Ya ve, por su culpa me duele la espalda. Mire cómo me dejó». Mi papá no entendía nada. Y entonces aquel viejito se levantó la camisa. Tenía 3 moretones enormes, marcados como si le hubieran golpeado con un palo, exactamente donde mi papá le había pegado al cerdo. «No me vuelva a tocar, don Juan, porque la próxima le va peor a usted», le dijo aquel viejo amenazándolo, y se fue después. Desde entonces mi papá se quedó con temor. Él no había creído en aquellos rumores de nahuales que contaban en el pueblo, pero no había otra explicación. Aún así no dejó su trabajo, porque los hombres como él nunca huyen. Pasaron los años y una madrugada le ocurrió otra cosa. Él iba recorriendo los pasillos del cementerio con su lámpara, revisando que todo estuviera bien, pues como les repito, a veces se metían a buscar cosas o a enterrar cosas. Sin embargo, él iba caminando cuando de pronto escuchó la risa de una niña. Pensó que era algún juego de los vecinos, pero a esa hora, 4 de la mañana, imposible. La risa se repitió más cerca, y después una voz: «¿Quieres jugar conmigo?». Mi papá se detuvo en seco y volteó. Una niña de 6 años estaba ahí, con vestido blanco, descalza, el cabello mojado y lacio pegado a la cara. Ella lo miraba fijamente desde atrás de una tumba. Mi papá no se espantó. Pensó que era alguna niña que se había escapado de una casa por traviesa, así que caminó hacia ella. Pero cuando le habló, aquella niña se desvaneció en el aire. No corrió, desapareció frente a él, como si la tumba la hubiera tragado. Se le bajó la presión al ver este suceso paranormal. Por varias semanas estuvo soñando con aquella niña y no fue hasta que lo curaron de espanto que comenzó a retomar su sueño. Eso no lo hizo renunciar tampoco, pero comenzó a creer en fantasmas, en almas en pena. Recuerdo que aún se acordaba de lo que vivió y después de años le daba risa, pero en su momento, para nada fue un chiste. ¿Qué historia es, audiencia? Cuéntame en los comentarios cuál relato te causó más impacto. A mí sin duda los 4, pero déjame en los comentarios tu opinión. Recuerda suscribirte y dejar tu like. Ahora me despido y nos vemos pronto en un nuevo episodio.